Noticias independientes, el clamor del ciudadano. Síganos para más contenidos. En la edición del día de hoy estaremos desarrollando noticias importantes del acontecer cubano. No se lo pierdan, compartan y denle like. Campaña de 3x3, actuar fuera del control del régimen cubano. En una exclusiva para el medio ADN Cuba, el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez explicó en qué consiste la campaña de 3x3 y cómo puede ayudar en la lucha contra la dictadura en la isla. Veamos. La campaña del 3x3, inmersa dentro del movimiento del paro nacional, era una necesidad que se imponía. Ya era hora de que el movimiento de la resistencia en Cuba, la oposición, el pueblo de Cuba, contara con una estrategia viable que le permitiera actuar, reclutar y movilizarse fuera del control del régimen. Ya era hora de romper ese hielo, ya era hora de buscar una estrategia que evitara esa penetración que por parte de la policía política son víctimas los grupos de oposición, de resistencia dentro de Cuba. Y precisamente en el marco de esta necesidad nace el 3x3. Es una estrategia aglutinadora y muy bien pensada. Imagínese usted busca 3 y cada uno de esos 3 van buscando 3. Suponiendo que la policía política pueda detectar o pueda arrestar o pueda quebrar la firmeza de un miembro, solamente esa persona conoce a 3 personas y eso es sumamente importante. A partir de esos 3 se ramifica toda una cadena y cuando venimos a ver tenemos un ejército invisible, un ejército popular, un ejército de acción, de gente comprometida, porque como usted busca sus 3, los demás van buscando sus 3. Es decir, las 3 personas que usted busca son personas de su absoluta y total confianza. Y usted no tiene por qué saber quiénes son los 3 de las personas que usted recluta. En un principio intentamos llevar el control y se perdió, porque fue una movilización muy amplia, muy grande, y hay muchas personas dentro de Cuba que quieren el cambio, que están prestas a la lucha, pero tienen cierta desconfianza precisamente por el sistema policial que hay dentro de Cuba. Y es precisamente la campaña, el 3x3, el que rompe, el que ayuda a matar, además de la movilización, ese policía que todos los cubanos tenemos dentro. Me atrevo a afirmar que la campaña, el 3x3, jugó un rol importante, no en la explosión social, pero sí en la medida que se fueron sumando cubanos y cubanos y cubanos a aquella jornada histórica del 11J del 2021. Esas personas que salieron a las calles llevaban mucho tiempo con hambre, mucho tiempo con falta de libertades. Es decir, que las circunstancias, las causas y las concausas que obligaron a esas personas a salir a las calles llevaba tiempo que lo tenían en su mente. Pero fue necesario un trabajo de concientización, era necesario un trabajo de educación, era necesario un trabajo de formación y político. Y creo que la campaña, el 3x3, jugó un rol sumamente importante. Y estamos convencidos que el próximo estallido social que va a ocurrir en Cuba, que va a ser ya muy pronto, mucho antes de lo que imaginemos, el 3x3 va a jugar también un rol importante. Así que súmate a esta iniciativa 3x3, que busca la movilización, busca la protesta, busca dar al traste con esa criminal tiranía que te priva de tus derechos, que te priva de los enseres que necesitas, que te mata de hambre. Y eso es el 3x3. Así que te invitamos, cubanos, porque en el 3x3 está la estrategia. El 3x3 es la iniciativa para lograr el tan ansiado paro nacional que tanto necesitamos en nuestro país. 3x3. Exiliados cubanos agradecen al Congreso de Costa Rica moción de condena al régimen de La Habana. Los exiliados cubanos Jorge Luis García Pérez Antúnez y del Dr. Orlando Gutiérrez Boronat, miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana, fueron invitados a la sede del Congreso de Costa Rica, donde agradecieron la aprobación el pasado 26 de julio de una moción que condena al régimen cubano y exige la libertad de los presos políticos. Gracias, presidente. Buenas tardes. Quiero enviar un saludo a un par de amigos que nos acompañan hoy en la barra de prensa. Don Orlando Gutiérrez Boronat, vocero del Directorio Democrático Cubano,
y miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y a don Jorge Luis García Pérez Antúnez, expreso político, pasó 17 años de su vida en la cárcel, como dice él, por ser negro y haberse atrevido a llevarle la contraria y pedir libertad para el pueblo cubano. Receptor además de múltiples premios, reconocimientos en la lucha por los derechos humanos. Antúnez es uno de los tristemente célebres plantados, aquellos prisioneros políticos cubanos que han pasado años desnudos en la cárcel, sin atención médica, sin derechos de absolutamente nada, y hoy vinieron a Costa Rica a agradecernos a los diputados el haber votado la moción de condena al régimen cubano, pidiendo la liberación de los presos políticos, el regreso a la democracia sin condiciones, elecciones libres, sin injerencia del régimen cubano. Así que, hermanos cubanos, estamos con ustedes en la lucha por la libertad. Orlando, Jorge Luis, bienvenidos a este recinto sagrado de la democracia costarricense, y ojalá pronto en su propio país puedan estar ustedes celebrando una sesión en el plenario legislativo. Bienvenidos. En Santiago de Cuba, desde las 6 de la tarde comienzan las colas frente a los cajeros automáticos para el otro día, a las 8 de la mañana tratar de alcanzar el poco dinero que pudieran expender las máquinas, según un reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Veamos. La gente le dice 4 cosas a él y no va a poder guardar la cola. Es la cual no puede guardarla, pues yo sé que la está montado. No, por eso mismo, sí. ¿Tú vienes aquí a las 6 de la mañana? No, yo vengo a las 3. A las 2 de la mañana estoy aquí. Tú vienes a las 6 de la mañana, a las 5 de la 3, y a la gente no puede decir pero si aguantarle, sí, Continúa el aumento de la pobreza en Cuba. Cada vez más pacientes con enfermedades mentales en las calles, así como personas, muchas de ellas ancianos, registrando en la basura, pidiendo limosna o durmiendo al aire libre. Agua embotellada en Cuba, solo en los locales privados y a precios prohibitivos. De todos los productos básicos que escasean en Cuba, el más dramático estos días, en los que los termómetros marcan temperaturas extremas, es el agua. No es solamente que en ningún local, estatal o privado, den un vaso gratis a quien lo necesite, sino que la embotellada ha desaparecido de los negocios estatales, que sin embargo sí venden bebidas alcohólicas y refrescos. Queda, como último recurso, en los privados y a precios imposibles para la mayor parte de la población. El agua embotellada está en mano de los privados a unos precios desorbitantes, y por supuesto nadie te da un vaso de agua, nadie te da nada. La construcción de viviendas en Villa Clara lleva 2 años estancada, reconocen las autoridades cubanas. El 39% de las viviendas de Villa Clara se encuentra en malas condiciones, según admitió la prensa oficial en un reportaje sobre las condiciones de habitabilidad de la provincia.
La situación atraviesa un momento crítico, pues la capacidad del territorio para edificar hogares es de apenas un 45% debido a la escasez de materiales, y los subsidios que el Estado le ofrece al sector siguen siendo los mismos que hace 3 años, cuando la inflación y el precio de los materiales aún no se habían disparado. La situación de la vivienda, que no es exclusiva de Villa Clara, es uno más de los renglones de la economía cubana que se encuentra en franca debacle. Incluso si tras el triunfo de la revolución fue declarado uno de los sectores prioritarios para la atención del Estado, hoy sigue siendo una demanda no satisfecha, reflejo de desigualdades persistentes en la sociedad. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y le den like.